La ley, la ley 462 fue creada para uso de esos empresarios que tienen el poder económico y enriquecerlos cada vez más. Es hora que levantemos nuestras voces y salgamos a luchar unidos hasta lograr la derogación de dicha ley. Las organizaciones nacionales de trabajadores iniciaremos una huelga indefinida el día 23 de abril hasta lograr la derogación de la ley 462. Hemos recibido amenazas del presidente de la República, al igual que la ministra periodista. Hoy más que nunca hacemos el llamado a permanecer unidos y sin temor a las represalias, porque la Constitución Nacional de la República nos protege. Un educador unido jamás será vencido. Adelante, profesor Santiago. Gracias, profesor. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Maribel Bordón, que está aquí con nosotros. De igual forma va a estar dándonos ese voz de aliento a todos los docentes que estamos aquí presentes. Profesora Maribel. Buenas noches. No sé si me escuchen. A ver, ahora sí. Sí, profesora, sí. Sí, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Como dijo el profesor, estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país, no solo por la ley 462, sino por todos los problemas que se avisoran. Está el tema minero, que ahora vamos a ver muy puntualmente su relación con esta reforma 462. Está el tema de los embalses, el alto desempleo, que somos del criterio de que ya está en los dos dígitos. Y tenemos además el problema de la embestida de los Estados Unidos contra nuestro país y el canal. Yo creo que son temas preocupantes, el momento es difícil y tenemos un gobierno que está imponiendo. Y uno de los claros ejemplos de la imposición es precisamente el 462. Y yo creo que es lo primero que tenemos que tener presentes los educadores, las educadoras, los trabajadores, la juventud, las mujeres, los desempleados. ¿Cómo llegamos a este proceso? Yo no sé, profesor, si hay probabilidad de que yo pueda compartir pantalla Sí, profesora. para ir un poquillo más rápido y ser más visual. Déjenme ver si puedo. Bueno, dice que no está activado el uso compartido. Si no, yo lo hago así, si no, no hay problema. Pero siempre es mejor. Ahí puede compartir, profesora. Ahora sí. Ujú, ahí. Ujú. Bueno, voy a ser breve, aunque esto es un tema que suscita muchas preguntas, muchas interrogantes, y yo creo que tiene que ver por la forma en que se estructuró esta ley 462. Nosotros catalogamos que es un proyecto que atenta contra las pensiones dignas del pueblo humilde y trabajador, y es un poco lo que vamos a querer demostrar. Empiezo rápidamente planteándonos que fue un momento, bueno, es un momento impositivo. Y yo quiero plantear cómo se pasó del proyecto de ley 163 a la ley 462. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo de por medio en ello? Y lo tengo aquí sintetizado. Fíjense
el órgano ejecutivo, el presidente de la República, convocó a algo que denominó mesa de conversa. En esa mesa de conversa planteó la participación de algunas organizaciones gremiales, sindicales, empresariales y de la salud, así como lo que tiene que ver con los jubilados y pensionados y con pacientes de enfermedades crónicas. En el caso concreto, estableció dos mesas, una para el programa de invalidez, vejez y muerte y otra para el programa de enfermedad y maternidad. Más o menos, más de 2 meses y medio estuvimos en ese proceso que de mesa de conversa, el señor Dino Mon, director de la Caja del Seguro Social, denominó mesa de escucha. Y yo creo que ahí tenemos efectivamente una situación en donde por mucho que se planteara, se argumentara, se sustentara, se demostrara, como en efecto lo hizo diversas organizaciones del movimiento social, eso no tuvo cabida para un proceso de diálogo, sino por el contrario, pese a que el ejecutivo, el señor Mulino, decía, para que este proyecto camine usted tiene que tener sostenibilidad técnica y financiera. Los únicos que no presentaron en la mesa del ejecutivo sostenibilidad técnica ni financiera fue la propuesta del ejecutivo, es decir, la Caja del Seguro Social nunca presentó propuesta. Yo quiero decir que en el caso de la mesa de IBM participaron 11 organizaciones y de esas 11 organizaciones, 10 planteamos retomar el sistema solidario o lo que se conoce como el sistema exclusivamente de beneficios definidos. Una sola organización, la del sector empresarial, planteó las cuentas individuales. ¿Cómo explica usted que la propuesta que lleva el Ejecutivo al Legislativo sea la de un solo sector? Y ahí estamos planteando, no hubo diálogo, no hubo debate, se impone los intereses del sector empresarial, que es quien ha abanicado desde varios años las cuentas individuales. El movimiento social presentó varias propuestas y las sustentó técnicamente. En el caso concreto, yo participé en la mesa de IBM y presentamos un proyecto integral que hoy hemos recogido con el nombre de la Ley de la Vida 2.0, haciendo alusión a la actualización del proyecto que presentamos en el 2005. Un proyecto completo que abarca los 4 programas de la Caja del Seguro Social. Pero además, hicimos un proceso de presentar la sostenibilidad de nuestra propuesta, es decir, lo solidario. Y lo hicimos utilizando los parámetros que plantea el modelo de la Organización Internacional del Trabajo. Pero nos impusieron el proyecto de ley 163. Vamos al legislativo. El legislativo plantea se plantean en sesiones extraordinarias la discusión de este proyecto. Cuando usted convoca una sesión extraordinaria, tiene una fecha de terminación, de inicio y terminación, y tiene una agenda. Finalizó el periodo, no se había aprobado nada, pero siguieron en el proceso en las sesiones ordinarias, violentando procesos. La intencionalidad era clara. Ante las manifestaciones de diversos sectores sociales, la Asamblea Legislativa convoca a lo que denominó consulta ciudadana. Más de 500 personas, entre personas y organizaciones, participaron de esa consulta ciudadana. Nosotros llevamos nuestro planteamiento y demostramos y sustentamos nuestro planteamiento como parte del movimiento social, como parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
Fíjense, el 95% de los que participaron en la consulta ciudadana que hubo de determinados sectores sociales, de diferentes sectores sociales, el 95% dijo, retornemos al sistema solidario como única garantía de seguridad social. Planteamos además a la Asamblea Legislativa, en nuestro caso particular, que hiciéramos la confrontación de propuestas. El señor Dino Mon, director de la Caja del Seguro Social, nunca aceptó la confrontación de propuestas. Se pasó diciendo que el modelo era de él. Si es de él y él proviene de las aseguradoras, la intencionalidad era obvia. El interés de una aseguradora es la ganancia, es el lucro. El interés de la Caja del Seguro Social es de carácter social, brindar seguridad social. Es decir, consideraciones diametralmente opuestas. Sin embargo, de manera trasnochada, se aprueba un mamotreto que tiene un conjunto de errores, de inconsistencias, pero se aprueba por 48 votos a favor. 48 diputados le dijeron sí a un proyecto que no conocían. El día antes de la aprobación en tercer debate, aprobaron en segundo debate un proyecto que decía en su último artículo que la ley entraba en vigencia y lo tenían a una fecha de hacía 10 días antes de su aprobación. Tuvieron que volver a bajar el proyecto. Y cuando yo tomo el proyecto, este proyecto solo tiene un sector de su propuesta que es coherente, que es ordenado, que no tiene inconsistencia. Y fíjense, es el del uso de los recursos de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué nos oponemos al proyecto de cuentas individuales? En todas partes del mundo ha implicado pensiones menores. En todas partes del mundo el Estado tuvo que intervenir entregando subsidios para poder evitar que la población adulta mayor cayera en la extrema pobreza. La OIT ha señalado que de los 30 últimos países que se fueron a las cuentas individuales, solo 9 se mantienen en ese sistema de cuentas individuales. Y uno que ha profundizado la cuenta individual porque pasamos del mixto a la totalidad de cuentas individuales en Panamá. Ellos no han podido demostrar que las pensiones sean mayores. En los otros países en todo fue menor. Uno de los casos ejemplos, Chile. El nivel de pensión en Chile está en el orden del 13, 15, 17%. Y fíjense, en Chile prometieron que cuando entraban a ese sistema, al cabo en el 2020, los chilenos iban a tener una pensión del 100% del salario. Y hoy la pensión es del 54.7% del salario mínimo, para que vean el deterioro que se tiene en este tipo de ejecución. Porque se entra a la especulación, se entra a valorar cuánto tiempo usted va a vivir después de pensionarse. Y esa es la realidad por la cual hemos insistido que esta ley 462 es nefasta no solo a los intereses de los asegurados, no solo es nefasta a las mujeres y los jóvenes que están en la informalidad, sino que también es nefasto al desarrollo nacional. Y es parte de la discusión en la que estamos y que yo creo que es necesario tener clara. Avanzo, el proyecto es inconstitucional, violenta una serie de articulados de la Constitución Política de la República de Panamá.
Fíjense, violenta el artículo 4, el 17, el 113, el 149, el 163 y el 166. Pero además violenta su propio reglamento interno. Pero se impone. Y ahí es donde uno dice, algo hay que no suena bien. El señor presidente en sus declaraciones de los jueves, en un momento dado dijo, hay que aprobar esa ley lo más pronto posible porque lo que está en juego es la columna vertebral del sistema financiero. Fíjense, no del programa de invalidez, vejez y muerte en su subsistema solidario, no las pensiones de los trabajadores y trabajadoras, no la salud del pueblo panameño, sino que lo que estaba en juego era la columna vertebral del sistema financiero. Y eso se debe a que la Caja del Seguro Social es la institución, la empresa más grande que tiene este país, una empresa pública, una empresa que está dirigida a garantizar seguridad social. Y eso es lo que nos están arrebatando también. No solo las pensiones van a ser paupérrimas, sino que nos están arrebatando el derecho a la seguridad social. La ley 462 violenta la autonomía de la Caja del Seguro Social. No contempla el principio de eficacia que toda institución de carácter social tiene que tener presente y además las instituciones del Estado. Eficacia significa alcance de objetivos. Los objetivos nacionales, los objetivos sociales, pero esto es una ley que está dirigida a eficiencia, es decir, relación costo-beneficio, y eso lo vemos en los articulados que están sobre el programa de enfermedad y maternidad, que en ninguna parte garantiza la mejor atención, la atención oportuna, la atención con calidad y calidez que debe prevalecer. Y que por el contrario llama a externalizar servicio, que habla de la fusión Minsa-Caja. Y es parte de la discusión. Ahora voy a ir puntualmente solo a tomar en cuenta 2 o 3 anotaciones sobre enfermedad y maternidad. Se incluye el concepto participación y gobernanza, pero cuando revisamos la totalidad de la ley, la participación es cosmética. En la toma de decisiones no están los trabajadores, las trabajadoras, los asegurados, las aseguradas, los beneficiarios de la Caja del Seguro Social. Y yo creo que esto es uno de los temas que molesta a la población porque la población aspiraba a una mayor participación en función de obtener una mejor, una buena atención. Acabar con la mora quirúrgica, acabar con el negociado de los medicamentos, eso no está incorporado, no se toca. Pero lo que sí se toca, que ya viene de la ley 51, que lo incluyeron en ese momento, 2005, los empresarios, y que hoy se mantiene, es que se mantiene el concepto de prescripción del cobro de las cuotas y otras obligaciones. Es decir, esta deuda que tiene la patronal con la Caja del Seguro Social desde el momento en que descuenta a los trabajadores y no traslada los recursos a la Caja del Seguro Social, que yo lo he denominado como robo. Para mí eso es un robo a los trabajadores y trabajadoras. Pero la ley mantiene que a los 20 años prescribe y a los 20 años le están otorgando impunidad a quien asaltó la caja y a los asegurados. Entonces, cuando nos hablan de transparencia, cuando nos hablan de que se va a desentar la caja y usted ve articulados como este, uno se pregunta dónde está la transparencia, dónde está la eliminación de la corrupción y la eliminación de la impunidad.
Por el contrario, y fue parte de una de las discusiones que tuve con el presidente de la CONED, que decían, bueno, de los 300 millones de dólares que se le debe a la caja por cuotas descontadas y no trasladadas, decía él, 100 millones son de los empresarios, es más, pero además 100 millones son 100 millones de robo. Y ese problema no se resuelve. Se ha hecho mucha crítica y observación a la junta directiva, pero la forma de nombramiento y remoción sigue siendo controlada por el órgano ejecutivo. Es más, a las organizaciones sindicales, gremiales, de educadores de la salud, gremios de la salud, se les está planteando que para que su representado pueda ser admitido tiene que tener ciertas características, ciertos requisitos. Y uno de ellos, bueno, tiene que ser un especialista o en economía o en actuarial o en administración de empresas o en administración pública o garante de administración de fondos. Es decir, un educador no puede estar en la junta directiva. Para mí la junta directiva es una instancia política que toma decisiones y que se puede hacer acompañar de equipos técnicos. Yo he puesto el ejemplo. En la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que está integrada por trabajadores, empresarios y gobierno, los representantes del sector obrero son obreros, pero se entiende que hay algunos elementos técnicos y la comisión entonces es acompañada por representantes técnicos. Yo fui parte hasta el 2003 de la Comisión Nacional de Salario Mínimo en mi calidad de técnica, economista que soy, representando a la clase obrera. Y yo creo que era lo que cabe en el caso de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. El otro elemento son los poderes extraordinarios que se le colocan al director general de la Caja del Seguro Social y que tiene que ver con la definición de los montos de los gastos que se han incrementado, pero que además también tiene que ver con la aprobación del listado de bienes y servicios para el catálogo, donde es el director el que elabora cuáles son los bienes, cuáles son los servicios que va a requerir la Caja del Seguro Social. Y la concepción que existe sobre ello es negociado, es tercerización, es la compra al sector privado. Sin embargo, no atiende todo el tema de lo que es la mafiocracia, la mafia farmacéutica, como le han llamado los propios exdirectores de la Caja del Seguro Social. Eso es uno de los elementos que nos lleva a nosotros a decir aquí, va a seguir el relajo, el negocio, la impunidad y el deterioro cada vez mayor de los servicios que debe prestar la caja y las pensiones. Mm, Vamos a ver aquí. Bueno, lo de la junta directiva, que ya hemos estado hablando de ello. Una diputada por ahí hizo un gran énfasis en que lográbamos avanzar. Y decía que lográbamos avanzar porque se creaba el observatorio de los asegurados. Realmente lo que se creó fue una figura que se denomina director de fiscalización, responsabilidad institucional y observatorio del asegurado, donde la persona que está nombrada tiene un poder extraordinario y ve con todos los aspectos casi de la caja. Supervisa la calidad del servicio, la corrupción de los funcionarios, la fiscalización, audita, investiga. Y yo pregunto, ¿y qué tiempo le va a tocar o va a tomar para hacer el observatorio del asegurado? Ah, no, en el observatorio del asegurado dice que se van a realizar a través de la vía digital, es decir, virtualmente.
Ya todos sabemos qué pasa con lo virtual. Lo virtual queda en una máquina que te está respondiendo hasta que ya no tiene cómo responderte porque es eso, una máquina que ha sido alimentada con una información genérica. O si no, vía telefónica. Y todos sabemos que cuando se llama a la Caja del Seguro Social, alguna institución pública e incluso privada, marca el uno. Si va a hacer tal cosa, marca el 2. Si va a hacer tal cosa, marca el 5. Y ahí nos quedamos. Es decir, ahí no hay ningún avance. Rápidamente digo, es nefasto para los trabajadores de la Caja del Seguro Social. Los coloca en un tema de indefensión. Pueden ser trasladados, no tienen una instancia donde deben apelar, no van a participar en la elaboración de los manuales de clasificación, de los reglamentos. Esto va a dar pie a que se pueda generar un proceso de persecución sobre todos aquellos que tengan una posición contraria al director de la Caja del Seguro Social. Y eso es peligroso. Tengo que señalarlo porque a veces no lo vemos, pero es parte del problema. Hay un artículo que dice se prohíbe la externalización, pero cuando comenzamos a revisar la ley, externalizar es que sea el sector privado el que preste el servicio y la caja pague. Eso es más costoso. Pero fíjense, hay un artículo que dice prohibida la adquisición de aquellos servicios que la Caja del Seguro Social se provee a sí mismo y a los asegurados de manera normal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. Una institución que históricamente viene siendo arrastrada hacia una política de privatización, esos casos en los que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada son eternos. Pero además, varios artículos hablan que el director de la Caja del Seguro Social podrá desarrollar contratos con el MINSA o con el sector público, perdón, privado de la salud. Eso no es externalizar. Es decir, hay una serie de falacias, de mentiras en este proceso, en esta ley 462. Rapidito, enfermedad y maternidad, ley 462. Hay varias cosas que me llamaron la atención, ya me lo habían dicho las enfermeras, está en la ley. Fíjense, cuando habla de los ingresos del programa de enfermedad y maternidad, dice los montos que según la reglamentación de la Caja del Seguro Social sean pagados por los dependientes de los asegurados para cubrir las prestaciones en salud, pagados por los dependientes. Ellos son dependientes nuestros, nosotros pagamos. ¿Eso qué significa? Que en algún momento, cuando se reglamente, van a comenzar a cobrarse a los dependientes, vamos a poner límites de dependientes, es genérico, es abierto. La ley 51 tenía que el 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorga en materia de fibra óptica eran parte de los ingresos del programa. Lo eliminaron. Dice, el sistema de servicios de salud de la Caja del Seguro Social tiene como objetivo contribuir a garantizar la calidad y acceso a servicios de salud para preservar y restaurar la salud de la población asegurada. Y fíjense lo que tengo resaltado en negrita, que es parte del artículo. Y de aquella población atendida en el marco de los acuerdos de coordinación, integración y unificación. Y me llamó la atención que ese artículo que viene de la ley 51, allí desaparecen los dependientes. Incorporan el concepto población atendida. Y esto se debe a lo que hemos venido señalando, que el Estado rehúye su responsabilidad de brindar atención de salud y la traslada a la Caja del Seguro Social en materia financiera.
Este es el proyecto que presentó el Banco Mundial en el 2015. Este es el proyecto que habla de la fusión Minsa-Caja. Y están las raíces, las bases conceptualizadas en la 462. Dice, prestaciones de salud e igual forma podrá establecer eh, acuerdos, prestación de servicios con el sector privado, lo que les decía, externalizar. A los dependientes de, otro artículo dice, a los dependientes de los asegurados que a continuación se indican, siempre que no cuenten con los recursos económicos suficientes para cotizar por su propia cuenta. ¿Qué significa esto? Que si hay un paciente que era dependiente de alguien y en la caja cree que puede, ¿se le va a dejar de brindar el servicio? Y finalmente, la Caja del Seguro Social y el MINSA ejecutarán la planificación, coordinación, eso está en la Ley 51, pero ahí viene la fusión, integración, compensación de costos entre ambas instituciones y unificación funcional de los servicios de salud que brinde. Es decir, estos dos articulados, estos tres, cuatro articulados retoman el proyecto del Banco Mundial que concibe la salud como un servicio que debe ser reducido, que debe ser financiado por la Caja del Seguro Social, diciendo la función que debe jugar el Estado. Ahí estamos. La parte más ordenada la voy a ver rápido para que veamos entonces IBM y entremos a el proceso que ustedes quieren de preguntas, dudas que se tengan. Fíjense los recursos de inversión. Para mí la parte de la ley 462 más ordenada, más clara. Allí cada cosa está donde debe estar y para qué debe estar. Y fue una de las denuncias cuando estaba el proyecto 163. Yo decía, hay que ver el artículo 65. Ahora hay que ver esta parte de las inversiones y qué es lo que se dice en el uso y la disposición de la reserva. Recordar que las reservas de la Caja del Seguro Social son miles de millones de dólares. No estamos hablando de 1 millón, de 2 millones, miles de millones. En el último registro se hablaba de más de 10.000 millones de dólares de reserva. Fíjense, hasta un 75% de los activos del fondo o cartera de inversión ¿en qué? En deuda soberana. La caja ha venido siendo el aval de la deuda externa panameña. Cada vez que vienen los organismos de créditos internacionales, nosotros somos los que redimimos o compramos los bonos del Estado. Pero ahora amplían el concepto. Deuda soberana de Panamá y de los estados extranjeros o agencias de dependencia de dichos estados. Es decir, que podemos ser garante y garante de deuda externa de otros países. Y se le da un trato preferencial a la de Panamá y a la de los Estados Unidos, que tienen el mismo trato, es decir, la sumisión hasta en esta ley se deja ver. Y yo decía ayer, conversando con alguna gente, caramba, Japón se está deshaciendo de los bonos de deuda de los Estados Unidos. Las está vendiendo, no las quieren. China está haciendo lo propio. Pero vamos a hacer nosotros entonces lo que vamos a hacer el ingreso sustituto o parte de ese ingreso sustituto a una razón que en una economía en crisis, en un estado del mercado mundial en indefinición, eh, ¿cómo van a quedar nuestros recursos? Pero además eso no genera empleo, que ha sido nuestra gran crítica. La reserva tenía de cuota. Y es lo que tengo ahí resaltado. En ningún caso podrá exceder el 30% de la cartera por emisión, ni el 20% del total de una emisión o instrumento determinado, salvo el caso de Panamá y la de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está.
El otro uso, hasta un 30% del total del fondo o cartera de inversiones en instrumentos de deuda, de nuevo. Títulos, valores con garantías hipotecarias de vivienda, títulos de participación emitidas por fondos de renta fija. Seguimos en el esquema de la especulación. Y yo hoy día hay problemas porque estamos en un mundo en crisis y en controversia producto de la política de Donald Trump que ha desestabilizado la economía mundial. La semana pasada, todas las bolsas cayeron y ahí van a estar nuestros recursos. En economía tenemos un principio. Cuando usted quiere más ganancia, asume mayor riesgo. Y a mayor riesgo, el descalabro puede ser fatal. Ahí está. El tercer uso que podemos hacer, depósitos a plazo en bancos estatales a tasas de interés no menores a las que rijan en el mercado financiero local. Siempre lo han hecho. Siempre dice eso, pero nunca se ha dado la tasa de mercado. Siempre ha sido una tasa inferior. Pero no solo la banca estatal. Con la ley 51 abrimos un 25% a la privada. Y en la privada decía que nos iban a dar rendimientos del 6.5. Nunca se llegó a obtener esos rendimientos. Entonces, en los educadores que están en el PRA decía 6% y hoy están obteniendo 4.1% y una tendencia que ha sido descendente. Hasta 50% en depósitos a plazo en bancos panameños o extranjeros autorizados con licencia siempre son por la superintendencia. Aquí los bancos realmente, la banca no es regulada. Hasta un 10% del total del fondo cartera de inversiones en instrumentos de capital, títulos de participación. Podrán invertir, dice, en monedas extranjeras o instrumentos de cobertura. ¿Qué moneda extranjera? Si en Panamá circula libremente el dólar y el resto tiene una tendencia dependiente frente al dólar. Además, señalan que hasta un 5% del total del fondo o cartera de inversiones directo o indirectamente con el objeto de ejecutar o adquirir préstamos personales a los pensionados y jubilados. Fíjense, eso lo habían eliminado en el proyecto 163 ante la queja, la crítica, que debería ser un recurso que se pusiera también en manos de la población pensionada y jubilada, lo incluyeron, pero a montos ínfimos. Al final lo que estamos haciendo en este apartado es lo que decía el señor presidente, garantizar la columna vertebral de la economía, el sistema financiero. Los fondos van a la especulación, la caja sigue siendo aval de la deuda financiera, de la deuda externa, y además se financiará, y así lo dice uno de los artículos, el desarrollo de los bancos. Es decir, con nuestros recursos vamos a promover la banca. Pero hemos señalado que tenemos que irnos al mundo productivo para poder generar empleo. Esto es lo más claro del proyecto, el uso de las reservas. Bueno, la discusión que hay, que si el Banco Nacional, que la Caja de Ahorro, que si van a dirigir, si podrán llevar adelante la cartera y que solo un porcentaje del 10% va para la banca privada. Realmente el Banco Nacional o la Caja de Ahorro pueden a su vez pasar los recursos a la banca privada y no hay ninguna serie de cortapisas, de restricciones. Esa es la realidad. Y si hablamos solo del 10%, como ponen algunos, de 10.000 estoy hablando de $1.000 millones, lo que le entregó Nito Cortizo en el periodo de la pandemia, la banca, la que se negó a dar la moratoria a la población, la moratoria a los intereses. Es decir, es históricamente el sector beneficiario. Y eso es lo que hemos estado denunciando también en términos generales.
Voy rápidamente, porque no sé qué tanto tiempo tengo, la verdad que no pregunté, pero vamos a IBM, pues. ¿Qué pasa en IBM? Que es como, eh, yo dije, nosotros presentamos un proyecto desde la alianza, este proyecto es integral, abarca administración, abarca IBM, abarca enfermedad y maternidad y abarca riesgos profesionales. La ley 462 no emite posición ni concepto sobre riesgos profesionales. Entonces ahí tenemos es una ley dirigida a alcanzar los propósitos de hacerse de los recursos, pero además a costa de los asegurados que son los que van a recibir pensiones más bajas. Aquí está, IBM, un elemento que debe quedar claro que crearon el Fondo Único Solidario. De solidario no tiene nada. La solidaridad es clara, expresa el principio. Lo han puesto porque saben lo nefasto y además el rechazo de la población a las cuentas individuales. Fíjense, a pesar de que tenga el glosario, desaparece en la mayoría de los articulados. No hablan de cuentas individuales, hablan de que se va a crear el Fondo Único Solidario y dicen que el Fondo Único Solidario será administrado por la Caja del Seguro Social en el que serán depositados todos los ingresos que financiarán las prestaciones económicas que se concedan en el riesgo de IBM. Después dice cómo las van a distribuir. Ese fondo único estará integrado por todos los recursos del programa de beneficio definido o solidario, por todos los recursos del programa del subsistema mixto y por todos los recursos del nuevo sistema, que es el sistema único de capitalización garantizada solidaria. Y aquí aclaro, es una falacia porque no es ni garantizada ni es solidaria. Ahí unifican los tres fondos. Ante la crítica dejaron de unificarlo con el resto de los recursos de los otros programas, es decir, de enfermedad y maternidad, el de administración y el de riesgo. Se quedó en lo que tiene que ver con IBM. Cuando hablan del nuevo sistema, que es el sistema único de capitalización con garantía solidaria, cuentas individuales, dice, este sistema tiene dos componentes. El componente solidario no contributivo, que se hará objeto de pensión mínima, y el componente contributivo de capitalización solidaria, que dice por lo menos se le va a garantizar una pensión. Es un discurso con una intencionalidad. El no contributivo son 144 a los 65. No se refiere al del MIDE, se refiere a la población que aún cotizando no llega a tener el mínimo de las 240 cuotas, que llega a 5, 10, 15 cuotas, que no le permite tener ya acceso a la seguridad, pero que algo cotizó. Ese va a estar en 144. Y el componente contributivo de capitalización solidaria, es decir, lo que llaman pensión garantizada, hablan de 60%, hablan de $265, que la gente dice, caramba, ahí hay, pero nos ponen una serie de requisitos para poder alcanzar ese 60% que ahora voy a ver. Es decir, no es que todo el que llegó a 240 cuotas y la pensión, como dijo Dinomón, usted le dio 260, perdón, le dio 200, el Estado le pone 65. No dice las 4 condiciones que establece esta ley para que eso suceda. Entonces nos engaña. Ha sido un proceso de mentira tras mentira. Ya, hacer el suceso, mañana me decís que dije. La ley es concreta, es clara. 4 condiciones ponen. ¿Qué le dijo la izquierda a la derecha? A la derecha. Celso Santana, lo estoy escuchando. Ya sabe, mañana premios. Premios. Así.
Entonces, yo quiero eso. Son dos partes. El no contributivo, que no es 144 a los 65 que maneja el MIDE, y el que llaman contributivo de capitalización solidaria, al cual dice, le vamos a garantizar una pensión, si es muy baja, de por lo menos 265. Y allí es donde uno dice, caramba, ellos han visto lo que sucedió en el resto del mundo, que las pensiones son de hambre y que en todos esos países tuvo el Estado que intervenir y otorgar subsidios. ¿Para qué pongo algo garantizado si las pensiones son mejores, según Dinomó? Y esa es una de las realidades concretas que tenemos que tener claros. Y la serie de mentiras, de falacias que nos ponen. Fíjense, los asegurados comprendidos en el Sistema Único de Capitalización con garantía solidaria, dicen ellos, son tres grupos. Los asegurados del solidario y mixto que decidan cambiarse al nuevo sistema dentro del próximo año. Bueno, dicen de entrada en vigencia de la ley. Si entró en vigencia en el mes de marzo, al marzo del 26. Tiene ese periodo para decir, me voy para el nuevo sistema. Los trabajadores por cuenta ajena o trabajadores independientes. Y a partir del 1 de marzo de 2036, los asegurados adscritos al subsistema mixto de pensiones. Es decir, todo el que estuvo en el mixto y no se decidió en el año, desde el 36, va obligatoriamente para el nuevo sistema. Entonces uno tiene que ponerse a ver, ¿me jubilo antes del 36? ¿No me jubilo antes del 36? Si no me jubilo antes del 36, me colocan obligatoriamente en el nuevo sistema. Eso es lo que tenemos. Y en esa valoración, ¿cómo van a calcular las pensiones? Véanse el artículo 164. Fíjense, todo lo que entre nuevo, ¿cómo se va a calcular la pensión por vejez? El saldo contributivo, ¿qué es el saldo contributivo? Dicen el 15% de lo que tú estás aportando y que ahora dicen no es cuota, es ahorro, pero es la cuota. Ellos han establecido un porcentaje que en el ejemplo de Inomón dice del 4%, la ley no dice eso. La tasa de rentabilidad es variable, no es fija. La tasa es fija para el cálculo de los que vienen de los otros programas. Le tengo que hacer un consolidado de lo que ha aportado hasta esta fecha cuando ingresa al nuevo sistema. Y ahí sí dice el 15% más el 4% con un tope de 2.500, porque se supone que era la pensión máxima a la que usted podía obtener. Pero en la nueva relación es lo que en tu vida laboral pudiste aportar. Eso lo va a dividir entre 1.000 y lo va a multiplicar por el factor de pensionamiento actuarial en función de la edad donde me retiro. El ejemplo de Dinomón dice, usted tiene $700 en el año 1 y en el año 40 sigue ganando $700. Hasta donde sé no hay esa realidad, porque generalmente uno entra con un salario y a veces ínfimo, pero el salario va aumentando. Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, cada 2 años se revisa y se ajusta. Pero él puso, para manipular los datos y las cifras, entro con 700 y me voy con 700. Y ahí digo, demuestro que era mejor que el mixto y que el solidario. Esa no es la realidad del mercado laboral. Pero además dice, a eso que logró usted establecer en su vida laboral, la vamos a aplicar una tasa del 4%. La tasa es variable, no es fija. ¿Qué significa eso? Puede ser del 1, puede ser del 2,
Puede ser del 3, puede ser del 4. Algunos dicen, puede ser del 5, puede. Pero yo te promedio una tasa en 2 o 3, 10 años que he tenido 1%, eso reduce el promedio. Bueno, no la tengo conmigo, pero les hubiese mostrado en los últimos 11 años cómo está la del PRA. Y allí la tasa sí era fija, decía 6%, y no lo cumplieron. En la ley 51 se puso una relación para el CIACA fija, y fíjense que el promedio es de 2.2% en los últimos años. Entonces manipula el dato para decir que es mejor. Pero fíjense, hace 3 semanas atrás reconoció que el sistema solidario daba mejores pensiones que las cuentas, que el sistema mixto. Pero en el 2005, él mismo, que era el representante técnico de la CONEP, decía que las mixtas daban mejores pensiones que el solidario, cuando nunca fue cierto. Porque el solidario te da 60% más 1.25 por cada 12 cuotas adicionales. Con el mixto no sabes con cuánto te vas, porque depende del mercado financiero en el momento en que te pensiones. Pero además de eso, en el mixto te vas con 60, en el solidario te vas con 60, en el mixto con 40%, es más o menos lo establecido. Es lo mismo que pasó en Chile, que les decía, les prometieron 100% de pensión como el salario, y nunca ha sido cierto. En todas partes del mundo disminuyó. Yo no digo que podrá haber gente que tiene de salario, ¿qué es? $100,000, pongamos a Catimbá, que $26,000 y más, y con esos salarios puedes que tengas un monto acumulativo de recursos significativo. No es lo que pasa en este país. En este país la media salarial es 750 y la mediana está en 735, Balboa. Dice él, usted entra y trabaja 40 años y calcula sobre la base de que cotizamos de los 40 a 20 años. ¿Eso qué significa? Inestabilidad laboral, informalidad laboral. Y eso es importante que se tenga presente, porque no lo dice, pero en las condiciones para garantizar lo que ellos llaman pensión mínima, solidaria, dicen, garantizada, hay 4 condiciones, y una tiene que ver con la estabilidad de los salarios y en el empleo. Y eso no lo dice el señor Mon. Entonces nos estamos enfrentando a una situación difícil, que atenta contra las pensiones. Son pensiones paupérrimas y de pobreza, decimos nosotros. Y hace la ley, sí, véanse el artículo 164, la definición de cómo se va a calcular para los que hoy están, dice, asegurados que hayan participado en el sistema solidario, asegurados que hayan participado en el mixto. Y ahí está cómo se va a determinar los montos de lo que va a ser su capital semilla cuando lo obliguen a estar en el sistema único de capitalización garantizada solidaria. Y dice todos aquellos que entren a partir del 1 de marzo de 2036 para los asegurados que hayan participado en el mixto. Es decir, los del mixto que no se decidieron y que los van a obligar. No están los del definido. Puedo pensar que asumen que todo el que está en el solidario y que no se va a jubilar en esa parte, ellos creen que en el año va a decir, sí, yo voy a dar el salto, me voy para el otro lado. Porque no aparece con claridad como sí aparece para estos sectores. Esta es la tabla que nos van a aplicar. Fíjense, dice Dinomón, a los 40 usted se va. Bueno, a los 40 el factor de pensionamiento, regresamos atrás, anterior, este valor que está aquí sería 379. Es decir, la pensión es pírrica.
Para usted tener una pensión más o menos del 60% tiene que estar en este marco de referencia de 65 a 70 años, pero la tabla habla incluso de 80 y más años. Yo no sé si han visto en las redes el caso de una señora en Estados Unidos que trabajaba en Amazon. Tenía 80 años y no se podía ir porque no tenía las cuotas pagas. Ya se dormía en el trabajo. El Estado no hizo nada, la empresa tampoco. Fueron los trabajadores, los compañeros de ellos los que hicieron una campaña para que la gente aportara y le pudieran dar recursos para que se retirara. Donde se ha aplicado este sistema de cuentas individuales, la cobertura ha disminuido. En Panamá, ¿qué estamos? Ya tenemos una tasa de desempleo de 2 dígitos. Más de la mitad de la población está en informalidad laboral. Y entonces esas son las condiciones en las que nos están poniendo. Es una condición difícil. No es cierto que nos están garantizando nada. Allí los llamo a que lean el artículo 33, no, perdón, el artículo 173, que dice, se trata de establecer una tasa de reemplazo mínimo de 60%, condicionada a requisitos de regularidad de salario. Es decir, si al final es que yo tengo un buen empuje salarial, eso llama la atención, eso no vale. Tiene que tener una tasa de incremento más o menos estable. Lo segundo dice eh, regularidad en las cuotas, regularidad en los años de vida laboral para la pensión de retiro. Y en las cuotas nos dicen, bueno, puede dejar algunos años sin trabajar siempre y cuando no exceda de los 5 años. Si excede los 5 años, ya usted no es sujeto. Entonces, nos están garantizando a mucha gente, a toda esa gente que está en informalidad laboral, y los educadores antes decían, no, pero yo tengo estabilidad laboral, ya eso no está una realidad 100%. ¿Cuántos compañeros educadores no están con estabilidad laboral? Y lo que se nos aplica es esta tasa de pensionamiento que además dice que cada 10 años va a ser revisada. La pusieron en el 25, en el 35, cuando entra el paquete fuerte del nuevo sistema, va a ser revisada. Y eso es otro de los elementos que yo quiero señalar sobre, dicen la edad no aumenta. Esa es una situación que no es de todos, no es cierta. Desde que empieza a regir esta ley, cada año se va a revisar la edad. A los 6 años, la caja va a contratar una empresa donde 3 empresas, 2 la va a nombrar el director y 1 la junta técnica, la junta directiva, para revisar la edad. Una comisión actuarial. Y si esa comisión dice que hay que aumentar la edad, la van a aumentar. Dicen ellos que en la ley establecieron que no puede ser mayor de 3 años. Es decir, nos iríamos por lo menos las mujeres a 60 y los hombres a 65. Pero paulatinamente le están aumentando la edad, va a ser revisada. Pero nadie nos quita que en ese periodo entonces digan hay que aumentar a 65 hombres y mujeres, que ha sido el discurso del FMI desde el 2017 y su propuesta. Y a los cuales muchos de los empresarios dicen, decía el señor Dinomón, una mujer a los 57 años está entera, robusta, dijo. Caramba, y que yo pregunté, ¿y cómo quiere que estemos? ¿Cómo pide? Como un trapo, deterioradas, acabadas, y se supone que tenemos derecho al disfrute después de haber estado en la vida activa económicamente, de haber generado riqueza.
Entonces, otra de las cosas que se miente, solo esta tasa, solo esta tabla te obliga a trabajar más años. Si me voy a los 35 años, el factor de pensionamiento solo es de 3,65. Entonces, me obliga, si yo quiero algo más, por ejemplo, como 7,56, tengo que trabajar 80 y más años. Pero cuando va a entrar la vigencia plena, ya la han revisado. Cada 10 años se va a ajustar la tabla de pensionamiento actuarial. Con eso te suben la edad. Además que somos acechados desde el primer momento. El otro año tienen que revisar edad, el siguiente año tienen que revisar edad, el siguiente también. Al sexto nombro la comisión, al séptimo se toman las decisiones. Las comisiones técnicas actuariales que solo piensan en edad y que si usted vive mucho después de jubilarse, eso es una pérdida, siempre plantean que la sostenibilidad tiene que cargarla el trabajador. Y eso ha implicado siempre incrementos de la edad de jubilación. Ese es el escenario que tenemos, compañeros. Bueno, aquí tenía lo de la edad, ya se los dije. Dice, no será aumentada y a renglón seguido, este es el artículo. Sin embargo, y ahí te especifica el aumento. La contratación de 3 entidades que realizarán estudios actuariales. De esas 3, 2 la va a nombrar el director de la caja y 1 la junta directiva. Volvemos, contratación, bueno, eso ya estaba. El proceso de contratación pública será celebrado, bueno, en la caja va a nombrar, es más, vamos a pagar para que nos digan que nos van a aumentar la edad. La caja tiene actuarios porque tenemos que irnos a una comisión externa. Es parte del problema que tenemos. Aquí está lo de la pensión garantizada que le decía, de 265. Hay que haber cumplido 240 cuotas para tener esa pensión garantizada. Y lo que nos dice esa pensión garantizada es que si a usted le da 200, tiene las 240 y en lugar de 200, en lugar de 265, su pensión es de 200, el Estado le va a dar los 65. Ellos calculan que un 70-80% de la gente va a estar en este rango de pensiones. Eso es, son sus cálculos. Y por eso ponen este número. Yo decía, caramba, ¿y de dónde sacaron 265 como referente? Es el valor que le correspondería el próximo año en función de esto que decía la ley 51, que cada 5 años le daban a usted $10. Del 2005 al 2025 nos da 265 balboas. Ahí está. Me salto. Bueno, los aportes del Estado hablan de los $966. Lo primero es que eso nunca se hace en valores absolutos, se hace en valores relativos, es decir, porcentuales. Pero lo que llama la atención es que dice, este es ajuste anual. En ningún caso podrá ser superior al 4% sobre el valor del aporte del año anterior. Y yo dije, caramba, y si hay un crecimiento económico extraordinario, no podemos invertir en seguridad social un porcentaje mayor. No está concebido. No voy a pensar en que debo dar aumento a las pensiones. No está concebido tampoco. Y sobre la minería, lo que le decía, dice, no se puede usar las reservas en empresas en las que los miembros de la junta directiva, el director y subdirector general, el presidente y vicepresidente del país y los ministros, estados y sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad, segunda afinidad de la empresa, en su calidad de accionista, controlador, beneficiario, final, director o obligatorio. Dinomón representa a Mafre. Chapman representa
a los bancos donde se van a colocar y a las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, la ley inicia viciada. Según este artículo, no se puede contratar a, a quien está administrando hoy, por ejemplo, el CHECAP. La esposa y el hermano del ministro están vinculados a ese proceso. Eh, pero además dice, tampoco pueden invertir en empresas en las que haya vinculación con minería ilegal. Y yo me pregunto si por eso el apuro de legalizar la mina que ya fue declarada por la Corte Suprema de Justicia, el contrato y la minería a cielo abierto, ilegales en nuestro país. O sea, estas palabritas no son ingenuas, tienen un propósito y es lo que nosotros estamos denunciando. Al final, la ley 462 modifica la ley 51. Bueno, afecta a la ley 51, al decreto de gabinete de 31 de mayo de 1970, al decreto de gabinete de 31 de mayo de 1970, la ley 419 del 1 de febrero de 2024, la ley 135 de 30 de abril del 43 y la ley 419 del 1 de febrero del 24. Sobre la del 51 modifica 152 artículos y 3 denominaciones y órdenes de sección. Adiciona 30 artículos y una sección y deroga 27 artículos y 2 numeraciones denominadas de sesiones. Allí es donde aparecen los 7 mejores años eh, para el cálculo, ya es su historial, eso desaparece. Lo dejo aquí, les agradezco la atención. Gracias, profesora, por esta ilustre información. Creo que hay algunas preguntas, no sé si están por ahí los que iban a preguntar para aprovechar el momento, ya que es muy importante de cualquiera consulta se la puedan hacer a la profesora Maribel. Santiago, tengo dos preguntas. Dele, profesor. Profesora Maribel, excelente exposición, la felicito. Tengo dos preguntas para usted. ¿Cuál es la situación o si la ley 462 habla algo con respecto a los beneficiarios? Y Sí. el otro punto, Uh-huh. ¿cómo trastocaría el PRA, la ley 462? Sí. Sobre los beneficiarios, presenté 4 artículos que tienen que ver con dependientes y beneficiarios que trastocan, algunos que dejan en incertidumbre frente a que hay cosas que se van a reglamentar, pero todo pareciera indicar que está dirigido a imponer mayor carga al asegurado o a querer cobrar al asegurado. En el caso de las pensiones, eh, de los asegurados también hay, la viuda o el viudo, también hay algunas afectaciones que se han señalado que tienen que ver precisamente, por ejemplo, con el nuevo sistema, cuando se acaba el dinero, hay un estado de situación porque está sobre la base de lo que tú obtuviste. Entonces, cuando tú vives y después queda una viuda y ya tus recursos se están acabando, eso es lo que priva. Ahí sobre el PRA, recordar que el PRA es una pensión puente.
Ahora hay un estado de indefinición, perdón, en la medida de que comienza a colocar una tabla de pensionamiento actuarial que va a regir los montos. Pero el PRA dice que está sustentado sobre el sistema solidario. Es decir, un sistema de reparto, el sistema solidario. Esta ley ya no es bajo ese esquema y son de los elementos que habría que determinar a más edad. Recordar que el PRA se debilita porque es una pensión puente que está determinada en cantidad de números, perdón, de años sobre los cuales se va a pagar la pensión puente. Pero lo principal está sustentada sobre el sistema solidario y ahora estamos en cuenta, vamos a cuentas individuales. ¿Algún otro compañero que quiera hacer alguna consulta o pregunta? Ok, yo creo que no hay más ninguna otra pregunta. Profesor Rigo, para que dé la finalización de las palabras de la profesora Maribel Gordón, a ver si se encuentra por ahí. Sí, cómo no. Profesora Maribel, la Asociación de Educadores Herreranos se siente muy complacida con su presencia, con su participación, no de ahora, de toda una vida, luchando siempre por el bienestar de la población trabajadora de este país. Le felicitamos, la exhortamos a que continúe con ese espíritu y más ahora que necesitamos la orientación pedagógica de personas como usted para defender los derechos de todos los ciudadanos panameños. Llámese Ley 462, nuestra soberanía y la pelea porque no se restablezca nuevamente la mina. Gracias, profesora. Dios la bendiga. A la orden, gracias por la invitación. Hasta luego. Ok, bueno, ¿alguien más tiene algo o algún punto importante que abordar? ¿Alguno de los compañeros? Ok. De igual forma, recuerden que esta información va a ser grabada, va a ser publicada. De igual forma, está pasando, va a estar siendo transmitida por la, la cuenta de Facebook de Asociación de Educadores Herreranos. Bueno, agradecer a todos los que están aquí presentes y bueno, esperar otro comunicado. Y ustedes saben bien que el día 23 es una huelga nacional indefinida para que todos los que están aquí presentes tengan conocimiento del mismo. Así que bueno, lo dejamos y saludos a todos.